Hola, soy Ian 40 y bueno, hoy les voy a presentar el patrimonio familiar. Para entender el patrimonio familiar es necesario hacernos primero una serie de tres preguntas. ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo se determina? ¿Y cómo se clasifica? El patrimonio está constituido por un conjunto de bienes y derechos que también contiene obligaciones y cargos apreciables en dinero, que constituye una universalidad de derecho. Está constituido por un activo y un pasivo. El primero integrado por un conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero y el segundo por un conjunto de obligaciones en general. ¿Cómo se determina? El valor contable o el patrimonio neto es el cálculo de la diferencia entre el activo y el pasivo. Para conocer cuál es su valor, solo es necesario restar el pasivo al activo. ¿Cómo se clasifica? La clasificación de los bienes se da de acuerdo con la perspectiva que veamos. Sin embargo, se ahondará más por ser de interés en el concepto de patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar? Está integrado por un conjunto de bienes, muebles e inmuebles que se constituye con el objeto de satisfacer las necesidades de la subsistencia de los integrantes de la familia. Los bienes que se integran al patrimonio de familia se consideran libres de gravámenes e impuestos, inalienables, intransmisibles e inembargables. ¿Existe algún valor máximo de los bienes que constituyen el patrimonio de familia? Sí. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia deberán tener el valor máximo que establezca la legislación del código de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con el Código Civil para el Estado de Jalisco, se establece que el máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia será la cantidad que resulte de multiplicar por 45,000 el importe del salario mínimo general diario vigente en el área que se corresponda a la ubicación del bien o bienes que se pretenda afectar en la época en que se constituya el patrimonio. Los bienes se encuentran en un lugar distinto al domicilio de quien lo constituye. ¿Puede integrar el patrimonio de familia? No. El patrimonio de familia solo puede constituirse con bienes que se encuentren en el municipio en donde tiene su domicilio el que lo constituye, o en municipios conurbados a él. ¿Qué bienes integran el patrimonio de familia? El patrimonio de familia podrá estar integrado por todos aquellos que satisfagan las necesidades mínimas de subsistencia y desarrollo de los miembros del núcleo de familia, como la casa habitación de la familia hogar o en su caso de la persona que constituya un hogar unipersonal. El menaje de la casa habitación de la familia o de la persona que constituya un hogar unipersonal. El vehículo destinado para uso y beneficio de la familia, los libros, biblioteca, escritorios, útiles, instrumentos computacionales, equipo y herramienta de la industria que le sirva de un sustento económico, en algunos casos, una parcela cultivable. ¿Quiénes pueden constituir el patrimonio de familia? El patrimonio de familia puede constituirse por varias personas, ya sería como el cónyuge, la cónyuge o ambos, el concubinario, la concubina o ambos, los ascendentes, los descendientes, en general cualquier persona que integre la familia. Los bienes que se encuentran en un lugar distinto al domicilio a quien lo constituyen, ¿puede integrar el patrimonio de familia? Sí, en algunos estados de la República Mexicana se establece que la constitución de patrimonio de familia puede llevarse a cabo ante un notario público del lugar donde se encuentren los bienes, quien hará constar su intervención en escritura pública, cumpliendo con las disposiciones de la ley del notariado de la entidad federativa de que se trate. ¿Cómo se constituye el patrimonio de familia? El patrimonio de familia debe de estar el interesado en constituir el patrimonio de familia, presentará por escrito la solicitud ante la autoridad judicial de su domicilio, señalando la manifestación de su voluntad de constituir el patrimonio de familia, bienes que se pretenden integren el patrimonio de familia, las pruebas que acrediten que es mayor de edad, que tiene su domicilio en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio, la existencia de la familia a cuyo favor se constituirá el patrimonio y que sea miembro de la misma, que esa persona que es persona que conforma hogar unipersonal, que se extinguió el patrimonio de familia constituido con anterioridad, el valor de de los bienes inmuebles que van a formar parte del patrimonio de familia queda dentro de los límites establecidos ante la ley, que son propiedad del constituyente los bienes destinados del patrimonio y que no se reporten gravámenes fuera de las servidumbres. Los acreedores alimentarios pueden solicitar la constitución de la familia. Los acreedores alimentarios pueden... Ay, sí, sigue grabando, ok.
Los acreedores alimentarios, sus tutores o el Ministerio Público tienen el derecho de exigir ante el juez competente la constitución del patrimonio de familia hasta que por el valor máximo permitido por la ley, cuando haya peligro de que él o los deudores alimentarios pierdan sus bienes por mala administración o porque lo están malgastando. ¿Puede constituirse el patrimonio de familia ante un notario público? Sí, en algunos estados de la República Mexicana se establece que la constitución de patrimonio de familia puede llevarse a cabo ante notario público del lugar donde se encuentren los bienes, quien hará constar su intervención en escritura pública cumpliendo con las disposiciones de la ley del notario de la entidad federativa de que se trate. Se puede constituir patrimonio de familia con un bien inmueble que reporta grámenes, como por ejemplo una hipoteca, sí. En algunos estados, como en el estado de Coahuila, si el inmueble destinado al patrimonio de familia reporta grámenes, por e- como por ejemplo hipoteca, podrá constituirse con ese bien. En otras entidades federativas, los bienes no deberán reportar grámenes a excepción de las servidumbres. Para constituir un patrimonio de familia se requiere consentimiento del acreedor o acreedores del gravamen del bien inmueble o destinado al patrimonio de familia en los estados de la República Mexicana en las cuales pueden constituirse un patrimonio de familia sobre bienes inmuebles que reporten gravámenes, no es necesario el consentimiento del acreedor o acreedores del gravamen del bien inmueble destinado al patrimonio de familia, pero en todo caso el inmueble responderá del pago de la deuda que se refiere del gravamen como disponga la ley. La constitución del patrimonio de familia transmite la propiedad de los bienes que lo integran a quienes tienen derecho a este. La mayoría de las entidades federativas establecen en sus legislaciones que la constitución del patrimonio de familia no transmite la propiedad de los bienes que lo integran a quienes tienen derecho a este. Estos solo podrán disfrutar de los bienes según lo dispone la ley. ¿Puede disminuirse el patrimonio de familia? Sí. El patrimonio de familia puede disminuirse cuando se demuestre que es necesario hacerlo para quien lo constituyó y para quienes tienen derecho, cuando los bienes inmuebles que integran el patrimonio de familia por causas posteriores a su constitución han rebasado en más de 200% el valor máximo que puede tener. ¿Quiénes pueden constituir el patrimonio de familia? El patrimonio de familia se extingue cuando los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos, salvo que se trate de una persona que conforme un hogar unipersonal, cuando sin causa justificada la familia o la persona que constituya un hogar unipersonal deje de habitar por un año la casa que servirle de morada, cuando se muestra que hay una gran necesidad o notoria utilidad en la extinción del patrimonio de familia, cuando se expropian los bienes de que los forman, cuando se declare la nulidad del matrimonio o se decrete el divorcio, salvo que existan hijas e hijos incapaces. Cuando el titular sea soltero y no se justifique el estado de concubina o concubinario y no tenga descendientes. ¿Es necesario algún trámite para extinguir el patrimonio? Sí. La declaración de extinción del patrimonio de familia la hará la autoridad judicial competente mediante el procedimiento legal correspondiente y le comunicará al registro público para que se hagan las cancelaciones correspondientes. ¿Puede tramitarse puede tramitarse la extinción del patrimonio de familia ante el notario público? Sí. En algunos estados de la república se establece que la extinción del patrimonio de familia puede llevarse a cabo ante notario público del lugar donde se encuentren los bienes, quien hará constar su intervención en escritura pública cumpliendo con las disposiciones de la ley del notariado de la entidad federativa de que se trate. ¿Es necesario algún trámite para extinguir el patrimonio? Sí. Si fallece el contribuyente del patrimonio de familia, si le sobreviven las personas que integran la familia y las personas que sean acreedoras alimentarias de ellas, tienen derecho de habitar y de aprovechar los frutos de los bienes que constituyen el patrimonio de familia. Si fallece el constituyente que conforma un hogar unipersonal, en los estados de los cuales pueden constituirse el patrimonio de familia, por esta persona se extingue el patrimonio de familia sin perjuicio de los derechos que tengan sus acreedores alimentarios sobre los bienes. Esto sería todo, serían las 20 preguntas para mi trabajo final y muchísimas gracias y suscríbanse.